It gets really cold out here at night. We could freeze. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy vamos a ver 20 de los hechos más inquietantes sobre crímenes que nunca se resolvieron. A kidney had been removed from Catherine Eddowes' body and apparently taken away by her murderer. Identidad borrada. Det jo et stort mysterium, vi vet ikke. Mientras que muchos cuerpos no se pueden identificar debido a la descomposición o a la falta de registros, la mujer de Isdal fue borrada intencionalmente. Cuando su cuerpo carbonizado fue encontrado en el valle de Isladén, en Noruega, la policía descubrió que las etiquetas de todas y cada una de sus prendas habían sido cuidadosamente cortadas. Aún más inquietante es que había raspado las marcas de fabricación en la parte inferior de sus botellas de loción y peines. Pareció un trabajo profesional. La meticulosa eliminación de estos pequeños detalles sugiere que estaba siendo perseguida por una organización que necesitaba que desapareciera por completo. Este convierte un caso sin resolver estándar en un escalofriante thriller de espionaje en el que la víctima fue asesinada, quemada y despojada de su nombre. Den ukjente kvinnen ble lagt i en umerket grav i Bergen. Bare politifolk var til stede i begravelsen. 46 år senere Isdalskvinnen fortsatt en gåte. El cucharón. El asesinato de Lili Lindström en Estocolmo es uno de los casos más extraños de la historia europea. Cuando la policía entró en su departamento, encontraron su cráneo aplastado, pero la escena estaba sospechosamente limpia, y a pesar de la naturaleza violenta de su muerte, casi no había sangre ni en los muebles ni en el suelo. Sin embargo, su cuerpo estaba completamente desangrado. La prueba más espeluznante fue una cuchara de plata cerca de su cuerpo, que contenía restos de la sangre de Lindström. La implicación es nauseabunda. El asesino no solo la desangró, sino que utilizó sus propios utensilios de cocina para beber su sangre en la escena del crimen. We're going to harvest your blood, every drop of it, then bone marrow, organs, everything. Sospechoso con buena suerte. New hope in the search for an Orlando woman missing for nearly 20 years now. En la era digital esperamos que las cámaras resuelvan todo, por lo que este hecho resulta tan frustrante y espeluznante. Jennifer Kesey desapareció el 23 de enero de 2006 y la policía recuperó las imágenes de las cámaras de seguridad de la persona que estacionó su auto robado a aproximadamente 1,5 kilómetros de su departamento. El video es nítido y el sospechoso pasa justo delante de la cámara a plena luz del día. Sin embargo, en un golpe de mala suerte, único en 1,000,000, el rostro del sospechoso queda perfectamente oculto por los postes de una puerta de seguridad en todos y cada uno de los fotogramas del video. No está oculto ni por una máscara ni por una sombra, sino porque el ritmo de su paso coincide exactamente con los postes de la valla. Da la impresión de ser un criminal fantasma que está protegido de forma sobrenatural para que no lo identifiquen. Initially, the only clue police had was a picture of this mystery man, never identified because a pole blocked his face in every shot. La pista borrada. I remember calls that said that they were cut up into pieces. I remember one that said they were fed to the hogs, horrifying things for a mom to hear. La desaparición de Cheryl Levitt, Susie Streeter y Stacy McCall es un ejemplo claro de desaparición sin dejar rastro, pero el detalle más inquietante es el qué pasaría si. Después de la desaparición de las mujeres, sus amigos comenzaron a investigar la casa. Una amiga informó haber respondido la llamada de un hombre que la había amenazado. Más tarde, amigos preocupados accedieron al contestador automático y escucharon un mensaje extraño que les pareció importante. En medio de la angustia y confusión, pulsaron el botón equivocado y borraron el mensaje de forma permanente. Ese error de una fracción de segundo eliminó la única grabación potencial de la voz del autor. Es un detalle desgarrador que le añade una capa de trágico error humano a un misterio ya de por sí extraño. I think this is my last candlelight vigil this time. I don't plan on doing another one. This is all I can handle, 25 years. Música jazz. At which time he would spare anyone and everyone who was playing jazz music. Better safe than sorry, have a jazz party. So it was a hot time in the old town that night.
Los asesinos en serie suelen trabajar en las sombras, pero el hachero de Nueva Orleans quería ser el centro de atención. Después de una serie de brutales allanamientos de morada en los que atacó a víctimas dormidas con sus propias hachas, le envió una carta a la prensa afirmando ser un demonio. Emitió un ultimátum surrealista. Seguiría matando, pero perdonaría a cualquiera que escuchara música jazz. Efectivamente, esa noche la ciudad se llenó de sonido de jazz, ya que la gente llenó los salones de baile y los clubes. No era realmente una celebración, sino un show de toda la ciudad para un único espectador, interpretado únicamente para apaciguar a un monstruo que acechaba desde la oscuridad. Entonces, simplemente desapareció. Vaya forma de promocionar un género musical. The axe murders seemed to cease, just as mysteriously as they had started, and no closure to the case was brought. It sort of receded back into yet another New Orleans legend. El extraño. What did they buy with the pound note? The children bought cakes and a pie for the man. That's what they said, a pie for the man. The kids said that. They were heard saying that. Yes, they said it to the attendant at this shop. Los niños de Beaumont no desaparecieron sin más, sino que parece que se fueron voluntariamente. El 26 de enero de 1966, varios testigos vieron a los 3 tímidos hermanos jugando alegremente en la playa de Glenelg con un hombre alto y rubio de unos 30 años. Parecían relajados, lo que contrastaba con su personalidad reservada, pero el detalle más escalofriante fue el dinero. Jane, la mayor, fue a una panadería y compró comida con un billete de 1 libra, mucho más dinero del que su madre le había dado. También compró un pastel de carne, algo que los niños nunca comían. Esto sugiere claramente que el desconocido los había estado preparando, ganándose su confianza para comprarles el almuerzo y posiblemente convencerlos de que era su amigo. Quizá era incluso el novio de la playa de Jane, el que Arna le había mencionado inocentemente a su madre solo unos días antes. Have you been able to find an example anywhere in the world where 3 young children disappear and are never found again? Certainly not 3 siblings. And certainly I've never heard of anything like that since. Llamadas incesantes. Hello? Hello? Hey, quiet! It's him again! La mayoría de los acosadores dejan de hacerlo cuando la víctima ya no está, pero el asesino de Dorothy Jane Scott fue diferente. Meses antes de su secuestro, Scott recibió llamadas anónimas de un hombre que seguía sus movimientos diarios y amenazaba con descuartizarla, y después de que ésta desapareciera del estacionamiento de un hospital el 28 de mayo de 1980, las llamadas no cesaron, simplemente cambiaron de objetivo. Durante años, casi todos los miércoles, el asesino llamaba a la afligida madre de Dorothy, o no decía nada y se limitaba a disfrutar del pánico, o se burlaba de ella diciendo cosas como "la tengo" o "la maté". La policía rastreó las llamadas, pero el asesino simplemente colgaba justo a tiempo. Más tarde se encontraron sus restos, pero nunca se encontró al asesino. I'm going to kill you. El caos de al lado. The alleged killers who lived here, did they have any problems with law enforcement prior? Yeah, both of them had records. La violencia en la cabaña 28 de Keddie Resort fue extrema. 3 personas fueron atacadas con cinta aislante y golpeadas con martillos de forma tan brutal que las puñaladas quedaron casi en segundo plano. Sin embargo, lo más escalofriante fue el silencio. Sheila Sharp regresó a casa y encontró los cadáveres, pero también encontró a sus 2 hermanos menores y a su amigo vivos en la habitación contigua. Curiosamente afirmaron haber dormido durante todo el suceso. Dadas las finas paredes de la cabaña y la naturaleza caótica de los asesinatos, es aterrador pensar en cómo el asesino mantuvo el control suficiente para masacrar a 3 personas sin despertar a los niños que estaban a pocos metros de distancia, o peor aún, que si los niños sí lo oyeron y se quedaron paralizados sin poder hacer nada. We'll hear more from that tape at the bottom of this hour and from the person who found the bodies, a relative of the victims who tells us why she feels this cold case has been a cover-up from the very beginning. Escape de la tienda. Something drove the group from the tent so fast there wasn't even time to unbutton its entrance or put on the heavy winter gear necessary to survive the conditions outside.
Todo el mundo conoce la historia del paso Dyatlov, pero olvida los extraterrestres y los yetis. Las pruebas físicas de la tienda son la verdadera pesadilla. Los investigadores descubrieron que había sido cortada desde dentro. Estos eran excursionistas experimentados y curtidos en la naturaleza salvaje rusa, por lo que el hecho de que destruyeran su único refugio y salieran corriendo a la oscuridad helada sin equipo, significa que se enfrentaban a una amenaza tan horrible que morir congelados era mejor opción. La imagen de 9 personas cortando frenéticamente la lona para escapar de algo dentro de su propia tienda es mucho más aterradora que cualquier explicación sobrenatural. Dicho esto, muchos expertos sugieren que los excursionistas fueron alcanzados por una avalancha repentina. A small slab avalanche released right above the tent and surprised them while they were sleeping. Some of them got injured and they had to cut the tent from the inside to escape. And without appropriate clothes, it was impossible for them to survive with these extreme weather conditions. Exhibición pública. In July, the headless body of a man was discovered in woods on Cleveland's west side. He'd been dead for 2 months. Then, in September, a man's severed torso was fished out of a stagnant waterway in Kingsbury Run. Neither victim was ever identified. El asesino del torso de Cleveland fue un asesino de la época de la Depresión que trataba los restos como piezas de rompecabezas. Operaba en la zona de Kingsbury Run y generalmente dejaba los restos a la vista para burlarse del famoso Eliot Ness, jefe de los Intocables. Ness tenía la misión de encontrar al escurridizo asesino y este lo sabía, así que el 16 de agosto de 1938 colocó los restos desmembrados de 2 víctimas en un basurero a las orillas del lago. Este lugar estaba a solo unas cuadras del ayuntamiento de Cleveland, pero lo más significativo es que era claramente visible desde la ventana de la oficina de Ness en 3er piso. La prensa, el público y el propio Ness interpretaron este acto como un mensaje personal. Intenta atraparme. Desafortunadamente no lo logró. Most of the victims lie in nameless graves. Their murders forever unsolved. Their stories forever untold. La nota de advertencia. The people in Locust Grove believe this is the worst thing that has ever happened to the town. And what kind of a person would do something like that? We obviously know that it's a person who doesn't belong to what we accept as the normal human race. Generalmente nos consolamos pensando que los crímenes violentos son actos aleatorios de oportunidad, pero los Camp Scout fueron meticulosamente premeditados. Meses antes de que 3 jóvenes Girl Scouts fueran agredidas y asesinadas en su tienda durante una tormenta, un monitor del campamento encontró una nota manuscrita dentro de una cabaña saqueada. La nota decía explícitamente: tenemos la misión de matar a 3 chicas de la tienda 1. Aunque los asesinatos finalmente ocurrieron en la tienda 8, el horror viene de la constatación de que el asesino había estado acechando en el bosque, observando la rutina del campamento y marcando sus objetivos mucho antes de que comenzara la temporada. Les dijo exactamente lo que iba a hacer y luego esperó pacientemente en la oscuridad para hacerlo. Hart was an escapee on the run when he was arrested for the murders in 1978 after a 10-month-long manhunt, but a jury found him not guilty in 1979. La nota de rescate. So my first impression was this guy wrote the Magna Carta. El asesinato de John Bennett Ramsey es uno de los casos sin resolver más intrigantes de Estados Unidos, y la nota de rescate encontrada en la casa es única en la historia del FBI. Es increíblemente larga, incoherente y está llena de citas a películas. Aún más extraño es que fue escrita en el blog de notas de la familia con un rotulador de la familia, ahí mismo y en la escena del crimen. El asesino se sentó en la casa, probablemente durante más de 20 minutos, y escribió una narrativa melodramática sobre una pequeña facción extranjera, mientras la familia dormía arriba. Esto sugiere un nivel de comodidad y tranquilidad en la casa que contradice por completo el caos de un secuestro fallido. O, si crees en la teoría más famosa, fue escrita por la propia madre Ramsey. Does that look like her handwriting? Honestly, looking at that, she would always bug me about having good handwriting, and she would make me rewrite stuff to try to get me to have good handwriting, and I think it's too sloppy. Los espejos cubiertos. 8 people hacked to death while they sleep, 6 of them being children.
in this small 1900s home. Después de matar 8 personas a golpes en junio de 1912, el famoso asesino del hacha de Villisca no huyó del lugar, sino que se quedó en la casa para realizar una extraña limpieza ritual. Sacó ropas y sábanas de cajones y cubrió sistemáticamente todos los espejos y superficies reflejantes de la casa. También cubrió los rostros de las víctimas. Es un detalle espeluznante, pero también ofrece una visión inquietante de la psicología del asesino. Sugiere que o le temía a los espíritus de los espejos o estaba profundamente avergonzado de lo que había hecho y era físicamente incapaz de mirarse a sí mismo después de la matanza. But the weirdest and strangest part is this killer didn't want to see himself. Covered up all the mirrors in the entire house. Did he not want to see what a true monster looks like? And who was the killer? As an unsolved murder case, the suspect was never caught. El disfraz. Don't move. I want your money and your car keys. Okay. We're not gonna do anything, okay? We're gonna cooperate. Just tell me what you want us to do. La mayoría de la gente se imagina al asesino del Zodíaco como un criminal desde las sombras, pero el ataque del lago Berryessa revela algo mucho más teatral. Era un día soleado y luminoso cuando un hombre se acercó a las víctimas Brian Hartnell y Cecilia Shepard. No solo llevaba un pasamontañas, sino también una capucha negra de verdugo cosida a mano, con la parte superior cuadrada y una cruz blanca estampada en el pecho, con unas gafas de sol con clip. Se había tomado el tiempo de coser un complejo disfraz de supervillano para lucirlo ante un público de 2 personas. Sin embargo, Hartnell sobrevivió y contó la historia del extraño verdugo que asesinó a su novia. El Zodíaco mataba para crear un mito y quería que sus víctimas vieran su personaje con todo su atuendo antes de morir. You know, just because people are going to ask, was that thing even loaded? Preparación. There was a wide range of emotions as they unveiled the new engraving and headstone, all of this happening on the day Joseph Augustus Zarelli would have turned 70 years old. El descubrimiento del niño de 4 años Joseph August Zarelli es uno de los casos más tristes de Estados Unidos. Aunque la violencia fue severa, los detalles forenses también revelan un inquietante nivel de intimidad. El médico forense observó que el niño le habían cortado el cabello apresuradamente y le habían cortado las uñas poco después de su muerte. De hecho, los mechones de pelo aún estaban adheridos a su cuerpo y sus manos y pies estaban arrugados, lo que sugiere que había sido sumergido en agua recientemente. La implicación es terrible. El asesino mató al niño y luego lo acicaló o lavó su cuerpo, tal vez en un intento de dificultar su identificación, y funcionó hasta cierto punto. Zarelli fue encontrado en 1957, pero no fue identificado sino hasta 2022. In his very short life, it was apparent that this child experienced horrors that no one should ever be subjected to. Estado perfecto. In November 1872, during the worst weather since records began, hundreds of vessels were lost or abandoned in the Atlantic. One of these would become a legend. Cuando el Dei Gratia encontró el Mary Celeste abandonado a la deriva en el Atlántico, todavía estaba en perfectas condiciones para navegar. A bordo había comida y agua para 6 meses, y la carga de alcohol industrial estaba prácticamente intacta. Incluso dejaron las pipas y el tabaco, artículos de los que ningún marinero se desharía voluntariamente. Sin embargo, faltaba el bote salvavidas, lo que sugiere que abandonaron el barco por alguna misteriosa razón. Básicamente, las 10 personas a bordo abandonaron un barco en perfecto estado y dejaron atrás la seguridad y la comodidad para enfrentarse a los peligros del Atlántico. ¿Por qué? Eso todavía no lo sabemos. Tal vez una alucinación colectiva o un terror psicológico repentino convenció a los experimentados marineros de que su sólido barco era una trampa mortal, lo que los llevó a saltar voluntariamente al mar. Trying to understand why an experienced captain would do the one thing that really is unthinkable, which is to leave your vessel. An experienced person would do it only if he thought the vessel was going down. Helado. El asesinato de la familia Setagaya es una pesadilla de intrusión. Después de apuñalar brutalmente a una familia de 4 miembros en Tokio, el misterioso asesino se quedó en la casa durante varias horas y comenzó a tratarla como si fuera suya. Fue a la cocina, sacó 4 botes de helado del congelador y se los comió. Incluso los aplastó y los dejó en el suelo cerca de
los cadáveres. Luego utilizó la computadora de la familia para buscar en internet entradas para el teatro y utilizó su baño sin tirar de la cadena, dejando atrás su preciado ADN. Desgraciadamente esto no sirvió de nada y nunca se capturó al autor del crimen. La imagen del asesino relajándose tranquilamente, comiendo y navegando por internet mientras la familia yacía muerta en las habitaciones a su alrededor, muestra un nivel de distanciamiento y prepotencia muy extraño. Sonrisa eterna. Well, listen up. No reporters view the body. Photo men, finish taking your pictures now. Coroner's men, put a sheet on the body as soon as they're done. El asesinato de Elizabeth Short es el ejemplo definitivo de un cuerpo tratado como un objeto. Cuando la encontraron en Leimert Park en 1947, el testigo inicialmente pensó que era un maniquí desechado porque el cuerpo estaba muy pálido. Aunque la bisección de un torso es famosa, la sonrisa de Glasgow es el detalle que persigue a la gente. El asesino tomó un cuchillo y le cortó las comisuras de la boca hacia arriba, en dirección a las orejas, congelando su rostro en una sonrisa permanente y espantosa. Además, su cuerpo seccionado fue completamente desangrado y cubierto de gasolina antes de ser colocado con los brazos levantados. In terms of the nitty-gritty, the cause of death is either the mouth wound here or she was beaten to death with something like a baseball bat. El riñón. Try to stop him, Inspector. This arrived with this afternoon's post. Aunque las brutales mutilaciones de Jack el Destripador son bien conocidas, la carta From Hell lleva el horror a un nivel visceral. En octubre de 1888, George Lusk, jefe del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió por correo una pequeña caja de madera con la mitad de un riñón humano. Iba acompañada de una carta llena de errores ortográficos y manchada de sangre, en la que el asesino se burlaba de Lusk y afirmaba haber comido la otra mitad del órgano. Los profesionales médicos de la época confirmaron que era un riñón humano que coincidía con el de la víctima Catherine Addus, quien padecía la enfermedad de Bright. La policía recibió miles de cartas como esta durante el reinado de terror de Jack, pero esta es una de las pocas que los expertos creen que realmente pudo haber sido escrita por el asesino. Signed, catch me when you can, Mr. Lusk. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Vivir con la familia. Este es el colmo absoluto del true crime. El 31 de marzo de 1922, 6 personas fueron asesinadas en una pequeña granja bávara. Días después de los asesinatos, el padre vio huellas en la nieve que iban del bosque directamente a la casa, pero ninguna que volviera. También fue por esa época cuando la familia notó sucesos extraños alrededor de su hogar. Encontraron un periódico de Múnich en la propiedad, a pesar de que la familia no estaba suscrita a ninguno. La cerradura del cobertizo de herramientas de la granja había sido forzada y la familia oía ruidos extraños en el ático. A pesar de todo, nunca denunciaron nada a la policía. El 4 de abril, un vecino encontró los cadáveres de la familia, lo que sugiere que su asesino ya llevaba bastante tiempo viviendo con ellos. ¿Cuál crees que es el detalle más inquietante? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.